Bienvenidos a su canal El Lector Agradecido. Nos encontramos en la ciudad de Guacara, en el estado Carabobo, concretamente en la sede de Segaven, Culinaria de Estudios Gastronómicos de Venezuela, quienes amablemente nos han cedido este espacio para que desarrollemos estas reflexiones acerca de tres usos esenciales de la coma. Insisto en esto, de que nos vamos a concentrar en la coma y no en los signos de puntuación en general, porque partimos del convencimiento de que si entendemos la coma, precisamente en estos tres usos que aquí vamos a estar desarrollando, la coma numerativa, la coma paréntesis, esa que separa incisos, y la coma circunstancial, si los entendemos a cabalidad, estamos convencidos que eso nos permitirá entender, por añadidura, cualquier otro signo de puntuación. Se entiende que estas reflexiones están pensadas para personas que constantemente están escribiendo, tienen la necesidad de escribir, están constantemente ejercitándose en esto. Y bueno, tienen dudas que no han podido superar precisamente con ese signo ubicuo, ese signo que aparece constantemente, que es la coma. En alianza bien con el punto y coma, en alianza con el punto, bien sea seguido, bien sea aparte. Pero es la coma constantemente está allí y no sabemos dónde colocarla. De antemano les digo que la coma no tiene nada que ver con necesidades respiratorias. La coma no se pone para decirle a quien lee que ahí debe respirar. Que coincida en un momento dado la coma con que nosotros estemos respirando a la hora de leer, sobre todo en voz alta, eso es una mera casualidad. Por supuesto que la coma sirve para hacer ciertos énfasis y nos ayuda, por supuesto, a modular, pero no es por eso que nosotros la colocamos en un determinado lugar. Mucha gente, en esa inseguridad a la hora de colocar la coma, donde se le acaba el pensamiento, donde tienen una duda, colocan una coma. Bien, partimos de que hay nociones básicas que hay que aclarar, hay que recordar, hay que manejar, como cuál es el orden lógico de la oración castellana. Fíjense ustedes, orden lógico, sujeto, predicado, y dentro del predicado unos elementos esenciales, como es el verbo, que es el núcleo del sujeto, que es esa palabra que da significación, porque se dice algo siempre de alguien o de algo. Y una serie de complementos. El complemento directo, que es aquel donde recae directamente la acción que realiza el sujeto. El complemento indirecto, que es la persona o cosa o animal o ente inanimado que se beneficia o se perjudica de esa acción que está realizando el sujeto. Y las distintas circunstancias, lo que llamamos los complementos circunstanciales que rodean un hecho. Circunstancias de tiempo, de lugar, etc. Eso son nociones básicas que esos que están del otro lado y tienen estas necesidades, esas dudas con la coma, pues tienen que tener claras, tienen que haber repasado actualmente. Entonces partimos de que dominamos esos presupuestos básicos. Partimos también de que entendemos que una oración tiene sentido completo, tiene independencia, y que también la palabra oración y la palabra enunciado son equivalentes. Y que los distintos enunciados se unen para formar párrafos. Los párrafos, cuando tenemos un párrafo empezamos el discurso. Y precisamente cuando formamos los párrafos, que deben ser breves pero intensos, y girar en torno de una idea, una y solo una idea principal, allí empiezan las relaciones entre las oraciones y allí precisamente dentro de ese párrafo, dentro de ese discurso, empieza dónde va la coma, nuestro interrogante, ¿dónde va la coma? Entonces, bueno, la coma tiene tres usos fundamentales. Ya lo vamos a ir desarrollando, como digo, en la enumeración, que es lo primero que con toda seguridad nos dice la maestra, el maestro de nuestras primeras letras, la enumeración, etc. Pero en todo caso, como les estoy hablando del orden lógico, ¿por qué se lo destaco? Porque ese orden de sujeto y predicado con verbo, complemento directo, complemento indirecto y complementos circunstanciales, ese orden es el más claro, es el más coherente. Y por otra parte, cuando utilizamos oraciones con orden lógico, porque hay otro orden, que es el orden psicológico, ya lo veremos oportunamente, pero cuando utilizamos el orden lógico, oraciones así, sujeto, verbo, predicado, no necesitamos coma o las comas se reducen al mínimo. Eso es una buena noticia, sobre todo porque la gente que no sabe dónde ponerlas, lo primero dice, si utilizo el orden lógico, entonces no tengo tanta necesidad de comas, no. Entonces, si se van a usar, precisamente son esos tres usos. Insisto, esos tres usos que vamos a estar aquí desarrollando. Enumeración, en los incisos, las comas paréntesis y las comas circunstanciales. Otro detalle que es el primer mandamiento con la coma. Nunca, jamás intercale una coma
entre el sujeto y el verbo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que estar bien claro dónde o cuál es el sujeto, de dónde a dónde va el sujeto. A veces el sujeto es una sola palabra, a veces el sujeto está tácito o sobreentendido, a veces el sujeto es muy largo. Entonces, debemos estar claros en esos presupuestos básicos. Saber identificar el sujeto para entender por qué no debemos colocar esa coma ahí, porque ese es el primer mandamiento, y no lo olviden. No intercalen nunca una coma entre sujeto y verbo, porque por ahí comienzan los errores. Y muchas personas me han dicho, cuando he compartido este contenido, me han dicho, cónchale, pero a mí la maestra o a mí el maestro me dijo que sí, y él lo ponía. Error. Entonces, no se puede intercalar, hay unos casos especiales, y lo veremos en el desarrollo. Pero, de antemano les digo, si no se justifica, no intercale una coma entre sujeto y verbo. Y vamos a pasar, entonces, a unos ejemplos ilustrativos de todo esto que, como en abstracto, estamos manejando, pero que tienen que ver con nociones básicas aprendidas desde la escuela. Esa gramática básica, cuál es la organización de los elementos de la oración simple, porque por supuesto hay oraciones compuestas, pero esa es oración simple, sujeto, predicado, dentro del predicado el verbo y esos complementos que precisamente amplían la información, complemento indirecto y circunstancial. Ese orden lógico, no lo olviden, va a ser clave en esto de entender los usos de la coma. Continuamos en este repaso, en esta aclaratoria de nociones fundamentales para entender estos tres usos de la coma que vamos a estar desarrollando. Lo primero es esto de entender cabalmente cuando hablamos del orden lógico de la oración castellana. Recuerden que la oración castellana, en su comparación con la oración inglesa, la oración alemana, es más flexible, es más libre. De hecho, nosotros podemos alterarla sintácticamente, poner el sujeto al principio, el verbo al final, y se va a entender, se va a entender. Sin embargo, ese desorden, ese aparentemente desorden sintáctico, va a haber órdenes que van a ser preferibles a otros. Pero en todo caso, el más claro, el más coherente es este, el orden lógico, sujeto y predicado, verbo y los complementos en ese orden que lo vemos allí. Ese es el orden lógico. ¿Cuál es la buena noticia? Reitero, que en el orden lógico la necesidad de comas se reduce a cero. No hay necesidad de comas. Y les di como primer mandamiento en que en ningún momento interpongan una coma entre sujeto y verbo. Bien, si el primer mandamiento es no interponer nunca una coma entre sujeto y el verbo, en esta oración que está bastante vigente, ¿no? Una victoria de la selección venezolana de fútbol ante su similar paraguaya. En esta oración que respeta este orden lógico, sabemos y entendemos que el sujeto sería precisamente la vinotinto. Y el primer mandamiento es no interponga una coma nunca entre sujeto y verbo. El error sería este. Si se coloca la coma allí, y esto se ve lamentablemente con mucha frecuencia, estamos cometiendo un error. Y mucha gente me dice, no, es que el profesor me dijo que eso se podía hacer o eso se debía hacer, ¿no? Entonces le recalco, no, este es el primer error. No intercale nunca una coma entre sujeto y verbo, a menos que haya una justificación por allí, y ya lo veremos con esto de los incisos. Ok, entonces, sujeto, el verbo, aquí tenemos algo que reitera en lo que es el complemento circunstancial. Fíjense ustedes, verbo, complemento directo, recae ahí la acción directamente realizada por el sujeto, la de marcar, lo marcado, perdón. ¿A quién se lo marcó? A Paraguay, en este caso el objeto indirecto no se beneficia, sino que se perjudica. Y la circunstancia temporal, este martes. Ahí tenemos los cuatro elementos. Cada uno de los elementos que aparecen aquí arriba, en este esquema, están aquí presentes. Voy a continuación a escribir una oración que va a respetar este mismo orden, pero es un poco más larga. Entonces, determinar muchas veces precisamente la confusión a la hora de poner esa coma erradamente radica en que el sujeto es un poco más largo y la gente supone que como es más largo hay necesidad de una coma. Pasemos a ese ejemplo. Prosigamos. Tenemos una oración más extensa que la precedente que responde a este mismo orden lógico, sujeto, predicado y los demás elementos organizados de esa misma manera, comenzando, por supuesto, con el verbo. Los alumnos que no hayan entregado el trabajo antes de la fecha fijada por el profesor
suspenderán la materia. La pregunta aquí es, ¿dónde está el sujeto? Y se entiende, se supone, que sin dudas deben identificarlo desde acá. Los alumnos que no hayan entregado el trabajo antes de la fecha fijada por el profesor, desde acá, desde este artículo, hasta la palabra profesor. Hasta aquí está el sujeto. Y esto lo podemos sustituir por un pronombre. Ellos es una manera de ir con seguridad si tenemos dudas. Todo esto, hasta acá, si bien es una oración, porque lo es una oración que tiene un verbo, tiene otros elementos, tiene complemento directo, es una oración subordinada. ¿Qué quiere decir eso? Una oración subordinada no tiene sentido completo. Entonces, depende de una oración mayor que sí tiene sentido completo. Esa oración mayor, precisamente, está regida por este verbo. Este es el verbo principal. Este es un verbo subordinado. Recuerden que estoy hablando de nociones básicas de gramática que todos los interesados en esto, de cómo manejar la coma, deben tener claro o deben repasar para que todo esto vaya funcionando y vayan conmigo en consonancia. Entonces, este es el sujeto, este es el verbo y en este caso, aquí está el complemento directo. Suspenderán la materia. Hay un complemento directo. No hay un complemento indirecto, no hay complemento circunstancial. Pero todo lo demás está allí. Y sobre todo, se está respetando el orden lógico. Luego, la pregunta es, ¿hace falta comas? Y la respuesta rotunda es no. No hacen falta comas. ¿Por qué? Porque estamos respetando el orden lógico. Ahora bien, este ejemplo yo lo he puesto muchas veces para iniciar estas dinámicas. Lo he puesto antes como una especie de examen diagnóstico, de quiz diagnóstico, y por lo general la gente o los participantes, perdón, colocan una coma aquí. Puesto que esto es muy largo, les parece muy largo, entonces aquí tiene que ir una coma. Y sobre todo porque ahí respiro. Después de ser una guía, ahí tengo que respirar. Pero entonces estamos cometiendo precisamente ese error que jamás, nunca debemos cometer, que es interponer una coma entre sujeto y su verbo. Y este sujeto depende de este verbo. Entonces, esta coma que está aquí sobra. Es un error. Si respetamos el orden lógico, no hay necesidad de coma, independientemente de la extensión. Esto es una oración que perfectamente puede funcionar en un texto informativo, no es tan larga. Mi recomendación es que no escribamos oraciones tan largas que nos compliquen, ¿no? Lo estoy poniendo, estoy como forzando un poco la barra, pero con finalidades didácticas. Y para demostrarles que pese a la extensión de esta oración con respecto a la anterior, mientras respetemos el orden lógico, no hay necesidad de comas. Y aquí un nuevo ejemplo, un poco más largo, una oración mucho más densa, pero que responde a este mismo orden lógico. Sujeto, predicado, con esos 4 elementos: verbo, complemento directo indirecto y complementos circunstanciales. Sin embargo, aquí hay verbos transitivos, intransitivos, y estos son verbos de otra naturaleza, no necesariamente vamos a encontrar los complementos directos e indirectos. Vamos a leerlo. Los comunicadores sociales que se desenvuelven en distintas fuentes deben ser disciplinados lectores y eficientes redactores de textos informativos. Aquí el detalle es, más allá de si aparecen esos otros elementos, se está respetando el orden lógico y la concha de mango, digamos por allí, como decimos aquí en Venezuela, debe ir ahí coma, puesto que es muy larga. Y cuando yo he sometido esta oración a estos quiz diagnósticos, por lo general, una vez que se identifica el sujeto, y el sujeto es precisamente, termina aquí, el sujeto de esta oración, la gente tiende a hacer esto, colocar allí la coma. Les parece que allí va, porque es muy largo, y no se están dando cuenta que están precisamente separando, intercalando una coma entre el sujeto, que es todo esto, desde los comunicadores sociales que se desenvuelven en distintas fuentes, todo eso es el sujeto, y este es su verbo. Deben ser ellos, porque al igual que en la oración anterior, esto puede ser sustituido por este pronombre personal. Ellos deben ser
disciplinados lectores y eficientes redactores de textos informativos. Pero en todo caso, el orden lógico se mantiene. Y hemos recalcado que mientras respetemos el orden lógico, no hay necesidad de comas. Esa es la buena noticia, no hay necesidad de comas. Y reitero, la coma no tiene nada que ver con necesidades respiratorias. El consejo siempre va a ser tender a las oraciones breves. Esto es una oración que pese a su extensión, es entendible, extremadamente entendible, y se entiende plenamente porque se respeta el orden lógico. Ya veremos el orden psicológico, porque les digo que la oración castellana, a diferencia de la oración inglesa, la oración alemana, por ejemplo, es más libre sintácticamente. Y precisamente los problemas comienzan allí. En esa libertad sintáctica, la gente comienza a descolocar elementos, por lo general, los complementos circunstanciales, y precisamente comienza el lío. ¿Dónde va la coma? Hacia allá vamos a aclarar eso. Pero, reitero, mientras respetemos el orden lógico, no hay necesidad de comas. Después de estas nociones preliminares, este repaso, este recalcar sobre el orden lógico y la no necesidad de coma, los invitamos entonces, queda nuestra invitación a un nuevo encuentro con lector agradecido para iniciar, para comenzar a transitar estos tres usos de la coma, en esto de aclarar precisamente dónde va la coma, y los invitamos entonces para un nuevo encuentro aquí en el lector agradecido y la coma enumerativa. Los esperamos.